verdad, estudiando esto, o sea, yo soy el primero que aprendo, yo soy el primer bendecido y pues le doy gracias a Adonai porque esta palabra de este estudio pues me ha parecido de tremenda edificación. Entonces, bueno, vamos a estudiar Apocalipsis 5. Ok, en realidad abarca el Brit Hadashah, o la porción del Brit Hadashah de esta parashá, abarca también el capítulo 6 y capítulo 7, pero pues como ustedes sabrán, pues para estudiarlo bien pues no hay tiempo. Entonces vamos a enfocarnos en el capítulo 5. ¿Listo? La idea de este espacio es que también ustedes puedan participar, entonces voy a estar también pidiéndoles de su ayuda para que estemos leyendo diferentes pasajes. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación porque pues todo esto está unido y pues sabemos que Apocalipsis es un libro bastante simbólico, ¿ok? Entonces quiero resaltar unas aclaraciones para que pueda ser más fácil entender lo demás. Entonces vamos a Apocalipsis 4, por favor, y les hago una pregunta y bueno, ahí, a partir de ahí vamos revisando todo el tema. Ya habíamos dicho el tema de los 7 Ruajot, 7 espíritus de Dios, ¿sí? Lo habíamos comentado. Habíamos dicho el tema de los 4 seres vivientes en el versículo 6, capítulo 4, 6. Dice: delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, creo que no lo habíamos hablado. El tema de los 4 seres vivientes, ¿ok? Representa a los 4 campamentos de Israel, ¿ok? Entonces, de pronto cuando leía Apocalipsis, yo decía, bueno, sí, son los 4 seres, o sea, lo veía todo en la literalidad, y tenemos que entender que Dios habla de muchas maneras, y aquí los 4 seres vivientes se refiere a los 4 campamentos. Ya vamos a ver un poquito el contexto y no solamente porque yo lo digo, ¿ok? Ese es el tema de los 4 seres vivientes, ¿ok? Respecto a que el primero era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante a un hombre y el cuarto semejante a un águila, significa los 4 aspectos que eran los tipos de sacrificio. Entonces, por ejemplo, cuando dice águila, se refiere a los sacrificios que se hacían de las palomas y las tórtolas. Cuando dice toros, se refiere a los sacrificios de cabras, corderos. Cuando dice león, se refiere a la vaca, becerros. Y cuando dice hombre, se refiere al sacrificio de Mashiach. Entonces, esos aspectos de esos 4 seres vivientes están muy relacionados a la redención, a los sacrificios, ¿ok? Entonces vayamos tomando nota. Yo sé que puede ser mucha información, pero van a ver que es de mucha edificación. Ok, entonces ya tenemos los 4 seres vivientes, ya tenemos los 4 aspectos de los seres vivientes. Vamos a aclarar de una vez también. Vamos a aclarar también en el versículo, capítulo 4, versículo 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son los 24 ancianos que están sentados en esos 24 tronos? Ok. Bueno, mira que por ejemplo la tradición judía explica diferentes perspectivas. Sin embargo, yo me quedé con esta perspectiva, que no es exactamente eso. Entonces, los 24 ancianos son las 24 clases sacerdotales que están en Primera de Crónicas 24. Vamos a leerla un momentico. Primera de Crónicas 24. Entonces, en Primera de Crónicas 24, desde aquí están echando suertes, lo traducen así en castellano, echando suertes, para distribuir las tareas del sacerdocio. Entonces, empiezan en el versículo 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Capítulo 24, versículo 7. Sigue, hermano. La primera suerte sacada fue
Sí, hasta el 18. Okay. La quinta para Malquilla, la sexta para Miyamín, la séptima para Jacob, la octava para Abiyá, la novena para Yeshua, la décima para Serjaya, la undécima para el Yashib, la undécima para Yaquim, la decimotercera para Upá, la decimocuarta para Yeshebeab, la decimoquinta para Bilgá, la decimosexta para Imer, la decimoséptima para Esir, la decimoseptava para Ahupi Set, la decimonovena para Petahaya, la 20ª para Yehekel, la 21ª para Yahim y la 22ª para Gamul, la 23ª para Delayá y la 24ª para Masías. Ok, esas son las 24 clases sacerdotales. Entonces, en función a eso se hacían las tareas del templo. Ahora, si vamos al versículo 1, dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Entonces, digamos que el linaje del sumo sacerdote se distribuyó de una manera y el resto de sacerdotes se distribuyó en 24 clases sacerdotales. ¿Ok? Listo. Entonces, esos 24 ancianos representan esa distribución, las clases sacerdotales. Ok. Entonces, creo que lo demás lo podemos ir revisando sobre el camino. Listo. Entonces, antes de empezar el capítulo 5 de Apocalipsis, tenemos que irnos a Ezequiel capítulo 1. Vamos a estar hoy saltando mucho de un lado al otro, pero pues nos toca. Capítulo 1, ya te digo el versículo. Ok. Desde desde el 4. Entonces, alguien por favor lea y yo voy a estar parando y comentando. Desde el versículo 4 en adelante. Yo miré un viento huracanado, venía del norte, vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente que irradiaba luz, y el centro era como de metal incandescente. En medio del fuego había 4 seres vivos en forma humana. Sin embargo, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Un segundo, hermano. Entonces, vemos que estaban los 4 seres vivientes, se refiere a los 4 campamentos. Y vemos que cada uno tenía 4 caras, los 4 campamentos eran cuadrados, ¿ok? 4 alas, y en medio estaba el fuego resplandeciente, que era el tabernáculo, ¿ok? Entonces, ahí estamos viendo la representación del pueblo como tal. Continúe, hermano, por favor. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como las de buey, brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas, en los 4 costados, tenían manos de hombre, las alas de los 4. Se tocaban unas con otras. Al andar, no se volvían a ningún lado. Iban derecho, siguiendo una de sus caras. Vistos de frente, los 4 seres tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león y su cara izquierda cara de toro. Los 4 tenían también una cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban con las de sus compañeros y 2 alas que les cubrían el cuerpo. Cada uno de ellos iba derecho siguiendo una de sus caras. Iban hacia donde el espíritu los empujaba y al caminar no se daban vuelta. Entonces, yo tengo aquí, es lo mismo, pero el 12 dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Ruach les movía que anduviesen. Al pueblo, ¿quién lo movía? El Ruach, el poder de Elohim. Entonces, cuando la columna de fuego y la nube eran la que daban la señal respecto a cuándo moverse. Entonces, y dice que cuando andaban no se volvían. El pueblo nunca volvió a Egipto. Por mucho que se rebelizaron muchas veces, dijeron, quisieron, ninguno se volvió a Egipto. Ninguno, ni uno solo. El que quiso, murió. Pero el pueblo no se devolvió. ¿Listo? Continúe, hermano, por favor. Entre los seres había como carbones ardientes. Se diría que había un baile de antorchas entre esos seres. El fuego iluminaba y del fuego surgían relámpagos. Esos seres iban y venían como
una rueda al lado de cada uno de ellos. Esas ruedas centellaban como piedras. Las ruedas representan al sacerdocio. Sigue, hermano, y ya vamos entrando. Esas ruedas centellaban como piedras preciosas y las cuatro tenían la misma forma. Cada rueda era doble, parecía como dos ruedas cruzadas. Aquí esta traducción dice: su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Entonces vimos ahorita la distribución, que el linaje del sumo sacerdote era como una rueda dentro de la rueda. O sea, habían dos distribuciones de ruedas, por decirlo así. Y una rueda, que era la mayor, pues tenía las 24 distribuciones sacerdotales. Continúa. De ese modo podían avanzar en las cuatro direcciones sin tener que dar vuelta. Tenían una llanta muy grande y de aspecto aterrador, porque las cuatro tenían ojos por todo el alrededor. Bueno, una cuestión aquí importante, y vamos a irla aclarando. Y yo quiero comentarles algo que les voy a adelantar, ¿sí? Todo el tema simbólico es bonito, pero es más bonito cuando lleva a una revelación o cuando lleva a algo aplicativo. Porque aquí podríamos decir, no, otro rabino del siglo IV dijo que no, que las ruedas eran otra cosa, ok. Pero lo que les quiero decir es que todo esto va en función a algo que vamos a aprender ahorita en el capítulo 5. O sea, no es simplemente por tratar de empalmar cosas, no, tiene un propósito. Ahora, respecto al tema de los ojos, en sus versiones dirá, o en algunas versiones dirá: y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los cuatro. El tema de los ojos es lo que representa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Mashiach sobre el tema de los ojos? Vamos a verlo un poco y ya nos ponemos en contexto. Alguien que lea por favor Mateo 6:22. Sí, amor. Dará para el cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mi amor, creo que tú y yo ya lo hemos hablado. No me respondas. ¿Qué significa eso que acabo de leer mi esposa? Pero solo mi esposa, los demás sí pueden hablar. ¿Qué significa que si tu ojo es bueno, pues todo tu cuerpo será bueno? Pues que cuidamos lo que vemos, hay que cuidar lo que vemos, Ok, esa es una primera interpretación. porque por la vista se contamina. El ojo es la ventana del alma. Pues sí, uno escucha ese dicho, pero más que eso, que digamos es válido, sirve para edificación, lo que está diciendo acá Mashiach es exactamente lo mismo que está diciendo en el 7:15, cuando dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espigos o higos de los abrojos? Es decir, el ojo, de hecho, muchas veces, ahí también en Ezequiel hay un versículo que dice semejante, y en realidad no dice semejante, dice ojos. Entonces, ojos representa lo que se ve. Entonces, cuando dice que si tu ojo es bueno, significa si tus obras, si tus frutos son buenos, todo significa que tu cuerpo, tu doctrina, lo que te estás alimentando es bueno. Pero tú puedes hablar muy bonito, pero si tus ojos son malos, es decir, no tienes obras, no tienes frutos, no se te ve, no tienes reflejado obras de Dios, como dijo Santiago: muéstrame tu fe muéstrame tus obras y yo te diré tu fe. Lo mismo. Entonces, claro que es válido decir hay que cuidar el ojo, sí, pero el sentido que está diciendo Mashiach como tal es lo que se ve de ti. Entonces, cuando dice el ojo, es lo que se ve, lo que refleja, lo que está mostrando, ¿ok? Volvamos a Ezequiel. Ok, volvamos a Ezequiel. Ahora hemos quedado: y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro, ¿ok? Entonces, más que ojos, que sea algo amorfo con muchos ojos, vamos entendiendo el sentido simbólico de lo que está diciendo. Siga, hermano Juan, por favor. Cuando los seres avanzaban, las ruedas avanzaban al lado de ellos. Cuando los seres se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban.
Entonces los sacerdotes siempre iban con el campamento, por supuesto. Sigue, hermano. Los seres iban a donde el espíritu quería y las ruedas también iban allá, porque el espíritu que estaba en los seres estaba también en las ruedas. O sea, era un mismo Rúa. O sea, iban con un mismo, Adonai era quien los guiaba. Sigue, hermano. Cuando ellos avanzaban, estas avanzaban. Cuando se detenían estas. Cuando se elevaban desde la tierra, las ruedas igual se elevaban, porque el Rúa del ser estaba también en cada una de las ruedas. Por encima de los seres se veía una como plataforma de cristal resplandeciente. Entonces, ahí encima, sobre sus cabezas, pues precisamente el tema de la nube que hablábamos. ¿Ok? Continúe, hermano. Por encima de los seres se veía como una como plataforma de cristal resplandeciente. Bajo la plataforma sus alas se veían paralelas unas a otras. Oí entonces el ruido de sus alas como el ruido de aguas caudalosas, como la voz de Adonai Todopoderoso. Cuando caminaba se sentía un ruido como de tempestad, como el estruendo de una multitud. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Un ruido se oía desde la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Sobre esta se veía como una piedra de zafiro en forma de trono, y en esa forma de trono a un ser que tenía una apariencia humana en su parte superior. Ok, entonces, aquí voy a leerlo de esta versión, pero la que usted leyó también se entiende claramente. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ya vamos viendo de quién se trata, Señor. Hermano, yo quería leer un texto donde dice: Jesús vino a salvar al mundo. Dice, Jesús dijo con voz fuerte: si alguien cree en mí, también cree en Dios que me envió. Y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo de enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Guárdeme ese último pedacito para el final del estudio y vuelve y me lee ese último pedacito. ¿Listo? Está espectacular. ¿Tiene alguna pregunta de eso o solamente nos lo quería compartir? Lo quería compartir. Ya ahorita lo contextualizamos porque capítulo 5 está muy relacionado a eso que usted leyó. Pero entonces téngamelo ahí y ahorita al final lo rescatamos otra vez. Muchas gracias, hermano. Está espectacular. Hermano Juan, por favor, continúa. Lo vi rodeado de metal incandescente, sumergido en el fuego que proyectaba luz. La luz que lo rodeaba tenía el aspecto de arcoíris que se ve en las nubes en los días de lluvia. Bueno, un segundo, hermano. Voy a hacer aquí una corrección. Dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, aquí traduce un fuego, pero es chispas, como apariencia de chispas dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, es decir, de aquí de los hombros para arriba, tenía aspecto de chispas de fuego, ¿ok? Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, que tenía resplandor de alrededor. ¿A qué le suena eso un poquito? Está difícil, ¿verdad? Bueno, eso representa al león de Judá. Entonces, el león es las chispas de fuego aquí por el pelaje, y el fuego, ¿cómo lo describe acá? Parecía como fuego, o sea, no en chispas, sino fuego de aquí para abajo, de los hombros para abajo. Es el león de Judá. Ahora, esto es exactamente lo mismo, para que lo vayamos entendiendo. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para no estar saltando y confundiéndonos, pero esto es lo mismo que Dios le dio, la misma visión que le dio al profeta Daniel. Vámonos por favor a Daniel. Vámonos por favor a Daniel 7:9. Alguien que me lea Daniel 7:9, por favor. Aquí está. Amén. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó una
Bueno, entonces, miren, hay algo muy particular. Allá en Ezequiel, la visión nos está diciendo que el que está sentado en el trono tiene aspecto como de hombre, que tiene fuego de los domos para arriba, como chispas de fuego, y fuego de los domos para abajo. Y aquí está diciendo que el que está sentado en el trono es el anciano de días, y es la misma persona en diferente visión o en diferente analogía. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, por ejemplo, el pelo de su cabeza como lana limpia y sus vestidos blancos, no sé si ustedes sabían, pero el fuego también es color blanco. Entonces el fuego puede ser de 4 colores. Normalmente estamos acostumbrados a ver el fuego naranja, ¿cierto? Pero no sé si ustedes han cocinado, porque aquí no pasa mucho, pero obviamente ustedes sí, porque en México es así, en Colombia, en Sudamérica. Las estufas, ¿el fuego de qué color es? Azul. Azul, no es naranja, ¿ok? Y el fuego también puede ser verde y el fuego también puede ser blanco. Bueno, puede tener ahí una tonalidad, pero digámoslo que va ahí mezclado. Porque el morado es como una mezcla entre el azul. Yo no sé mucho de los colores primarios. Mi amor, ¿el morado se saca con qué colores? Rojo y azul. Como con naranja y azul. Entonces es como una mezcla entre los dos. O azul y amarillo. ¿De qué depende el color? Depende de la temperatura y depende del elemento que se esté, de la combustión. Entonces, según la temperatura va a ser de un color o de otro. Por eso el del gas es uno, el de la vela es otro, el que es... Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando dice que tiene las lanas limpias en su cabeza y tiene los vestidos blancos, también es fuego. O sea, volvamos a Ezequiel, por favor. La luz que lo rodeaba tenía el aspecto del arco iris que se ve en las nubes en los días de lluvia. Esa visión era una imagen de la gloria de Yahvé. Cuando lo vi, me tiré de bruces al suelo, oí entonces una voz pecadora. Ok, perfecto. Entonces, esta visión que le está dando Ezequiel es la misma visión que le dio a Daniel. Sin embargo, son diferentes, se las muestran de diferentes maneras. ¿Y eso a qué nos acuerda? Esto nos acuerda a Hebreos 1, del 1 al 4. ¿Alguien que por favor lea Hebreos 1, del 1 al 4? Hebreos 1 del 1 al 4. Sí. Amén. Dice, Elohim habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Hago ahí un paréntesis. Dios habló muchas veces y de múltiples maneras, porque le dio exactamente el mismo significado de Apocalipsis. Se lo dio a Ezequiel, se lo dio a Daniel, se lo dio a Johanán. Y todo es lo mismo. Increíble. Sigue. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok, entonces vamos a entender eso un poquito, vamos a poner eso que acabamos de leer en contexto con Apocalipsis 5. Vamos para Apocalipsis 5, por favor. Entonces ya estamos un poco más contextualizados, ¿no? Ya tenemos un poco más de noción de la simbología que Dios le había dado a los profetas, ¿ok? Entonces vamos a Apocalipsis, porque si nos ponemos a leer así Apocalipsis sin contexto, se imagina un poco un poco de seres raros, deformes, amorfos, no sé. Y les digo, yo hasta este estudio estaba bastante confundido. Entonces, la verdad que doy gracias a Dios que me permite la oportunidad de estar acá, porque yo soy el primero que aprendo cuando quiero compartirles algo. Entonces, Apocalipsis 5. ¿Alguien que lea, por favor? Sí. Capítulo 5, versículo 1. Gracias. Ok, amén. Y vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ok, paremos ahí un segundo. Perdón. Bueno, primero,
aquí vamos a procurar mirar con detalle. Y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. ¿Cuántos tronos hay? Bueno, en realidad hay 25. Acabamos de leer que están los 24 tronos y un trono, ¿cierto? Lo acabamos de leer en capítulo 4. 4, y dice, alrededor del trono habían 24 tronos. Entonces, en realidad, 25, ¿ok? Pero lo que quiero aclarar es que no hay un trono para el papá y otro trono para el hijo. Y entonces, ¿cómo así que Yeshua está a la diestra del trono? ¿Cómo se entiende eso? Si en todos lados vemos un solo trono, ¿ok? ¿Y quién se sentó en el trono? El anciano de días. ¿Y quién se sentó en el trono? El león de Judá. ¿Y quién se sentó en el trono? El que dice yo soy el primero y el postrero. Entonces, hay que entender, y esto es una muy buena oportunidad para aclarar esto. Disculpen, miro los apuntes. Que el tema de cuando dice, por ejemplo, hermana, ¿me puedes leer por favor otra vez Hebreos 1? Lo que leíste, Hebreos 1 del 1 como el versículo 2 o 3, por aquí lo tengo. En el 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, perfecto. Entonces, claro, uno pudiera pensar que la diestra de la majestad es como la diestra del trono, pero no, la diestra de la majestad se refiere al cielo. Alguien que lea por favor Mateo 25, por ahí en el 34, ya les digo exactamente el versículo. Lee desde el 34. Sigan. Dice, entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes a quienes mis padres ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ok, entonces la diestra se refiere al cielo. Ok, y es importante aclarar esto porque cuando dice la diestra de la majestad se está refiriendo a los cielos, no se está refiriendo a la derecha de un trono. Exactamente, y eso también pues es bueno aclararlo por el tema político, porque es que he escuchado a alguien decir, no, es que mire, la Biblia habla hasta la derecha, entonces la derecha es buena y la izquierda es mala. No me voy a meter en política, solamente estoy diciendo que esto no es el contexto bíblico, ¿ok? Porque aquí ningún sistema político hace 100% conforme a la escritura. Entonces no se puede justificar que es que Dios desde un principio apoyó la derecha política. No es lo que está diciendo. Si alguien tiene una preferencia, está muy bien, está válido, son sus argumentos, está válido, pero bíblicamente, por favor, no pongamos en boca de Dios algo que Dios no ha escrito en su palabra. Y hago la aclaración porque a mí me parece increíble, pero pasa. O sea, entonces pues no está de mal, ¿no? Hermano, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sigue, hermano. Por decirlo, hay hermanos que enseñan, ¿verdad? Y que oímos a muchos. Y muchos de ellos dicen que la diestra pues es Yeshua, que la diestra es la diestra de su poder, que es Yeshua, y casi muchos dicen eso, que la diestra es Yeshua, pues en la representación que es el brazo del Padre que se reveló, y que con ese poder del Padre, pues Él es el que ejecuta todas las cosas. Pues hermana, en ese orden de ideas me gustaría de pronto hacer un estudio un poquito más detallado porque no entiendo por qué, o sea, no se me viene a la mente un versículo para sustentar eso. Sin embargo, sería interesante de pronto que si nos puede compartir algún estudio que se tenga al respecto, porque la idea es no asumir todas las cosas porque sí. O sea, esa es nuestra tarea. Por eso estoy preguntando, porque digo, Claro. Pero ese versículo que dice usted se sentó a la diestra de la majestad, pues ya así como que no cuadra, no embona, porque si Él es la diestra, y luego dice que porque como es el brazo que dice aquí su brazo poderoso ha salido y nos ha salvado. Claro, ahora hay que entender una cosa también. Entonces, si bien yo no lo entiendo, como usted dice que alguien se lo ha explicado, yo de entrada tampoco me cierro a la idea en cierto contexto. ¿Por qué? O sea, nosotros no podemos ser como uno tiene que ser como muy prudente en el sentido en que resulta que alguien puede decirme, no, es que el león representa a Mashiach y solamente representa a Mashiach.
Y otra persona me puede decir, no, el león representa a Satanás. Yo digo, bueno, si lo leo en el contexto en que Satanás está como león rugiente, esta persona tiene razón. Y si lo leo en este otro contexto, pues esta persona tiene razón. Entonces, contexto. Puede ser que en un contexto la diestra sería lo que el rostro de Hashem que se dejó ver, puede ser. No me cierro a esa posibilidad, sin embargo yo no lo contemplo. No estoy diciendo que no, en algún contexto no lo signifique, habría que estudiarlo. Sin embargo, yo en lo personal no lo tengo en mi registro bíblico, por decirlo así. ¿Ok? Pero entonces la invitación también es para que seamos prudentes. Hay que, o sea, lo que yo les compartí alguna vez, yo en lo personal cuando empezamos, cuando Adonai me mostró Shabbat y esto, era súper radical. Y ahorita yo digo, oiga, yo entre menos sabía, más radical era. O sea, como que cuando Adonai te va, después de ser radical, te va mostrando que te equivocaste una vez y otra vez y otra vez, ya como que tú dices, ¿sabes qué? Voy a ser prudente. Hermana, explíqueme, muéstrame, compartan un estudio. Entonces, esa es la invitación para que seamos prudentes. ¿Ok? Entonces, la diestra se refiere, no es que Mashiach se sentó a la diestra del trono, entonces el trono grande y el trono pequeño. Eso no es bíblico, no está en ningún lado, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Entonces, no hay 2 tronos, hay 25. Pero 24 son de los ancianos y uno solamente es del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Siga, hermano. Hermano, entonces cuando dice Esteban que miró a Yeshua a su diestra, o sea, ¿qué significa también? ¿Qué puede significar? O sea, de que es el mismo, ¿no? Vamos a terminar el estudio y ya lo revisamos, pero en definitiva la diestra es un lugar, la diestra es los cielos. Entonces, donde habita, como dice ya en el profeta también, los cielos son tu trono, dice de Dios. Entonces es un lugar. Entonces Mashiach en la diestra es Mashiach ascendido, a Mashiach en los cielos. Bueno, vamos aprendiendo todo, ¿no? Pues como dijo ahorita que va aprendiendo, todos vamos aprendiendo juntos, ¿no? Sí, claro. A veces pregunta uno para aprender. No, por supuesto. Y de eso se trata porque definitivamente yo pienso que si Adonai no nos da las herramientas, esto no se entiende, sinceramente. O sea, yo pienso que Adonai en este tiempo ha dado mucha revelación, ha levantado muchos obreros que nos han permitido aprender de muchas maneras. Entonces, está muy válido absolutamente cualquier pregunta que sea con ánimo de edificar, ¿okay? No con ánimo de pelear o discutir. Listo. Entonces, el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Yo no sé ustedes, pero yo antes me imaginaba un libro, y decía que escrito por fuera. Yo decía, de pronto en la portada dice algo, ¿no? No sé quién más se lo imagina así. Pero no, a lo que se refiere es un rollo. Entonces, un rollo cuando es escrito por dentro y por fuera es porque un rollo está escrito por ambos lados. Y los 7 sellos, pues son no sé si han visto en las películas de la antigüedad que ponían sellos como con ese material de la vela y lo sellaban, de modo que garantizaban que estuviera sellado, cerrado, que nadie lo hubiera abierto, ¿ok? Que el rey tenía un anillo y sellaba y el decreto, bueno, lo mismo, ese mismo, No podía cambiarlo. y no podía cambiarlo y sabía que no había sido alterado, etc. A veces se lo podía robar, ¿no? Nada más. Bueno, casos de casos. ¿Quién estaba leyendo? Siga, hermano. El 2. Dice, me dijo, hijo, No, estaba en Mateo. ¿En Mateo? No, Apocalipsis 5, 2. Sí. ¿Cómo el poderoso proclamando a gran voz? ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Sigue. Pero nadie, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo, ni aún mirar lo que había dentro de él. Bueno, aquí una pequeña aclaración. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo, ni aún mirarlo. Este rollo es precisamente lo que veíamos, se entiende como el pliego, como el libro de la redención. Cuando dice acá que nadie podía abrirlo, ni aún mirarlo, hagan de cuenta que es como
como Dios como arquitecto diseñando el plan de redención. Bueno, lo que se necesita para redimir a la tierra es esto. Este es el plan de redención, este es el sacrificio que toca hacer, este es el trabajo que hay que hacer para redimir a la tierra. Cuando dice que nadie podía mirarlo, nadie podía leerlo ni de mirarlo, entiéndase, nadie era capaz de hacerlo. O sea, como la escritura dice que, de la misma manera que dice que no sean solo oidores sino hacedores, cuando dice que nadie puede leerlo es porque nadie puede llevar por obra ese plan de redención. Cuando dice que nadie es digno, no es por una cuestión de que le evite un ser y que sea más santo por el hecho de ser santo, sino cuando dice que es digno es porque no tiene los méritos para llevar a cabo ese plan de restauración o de redención que necesitaba la humanidad. A eso se refiere, no es porque las letras fueran brillantes o una cuestión, no sé, un poco, sí. No, era porque el plan de redención que lo hizo el arquitecto Dios, pues era una obra que nadie podía hacer, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Sigue, por favor, el cuarto. Yo lloré y lloré, porque no fue encontrado nadie digno de abrir un y leer dentro de Espera, antes de continuar, el cuarto. Miren que esto es muy importante. Esto es muy importante porque dice que nadie en el cielo, o sea, ni los ángeles, ni en la tierra, ni nada debajo de la tierra. Por favor, hermana, tú que tienes por ahí Hebreos, lee por favor Hebreos 2:5. Miren cómo todo se va conectando y esto es tremendo. Hebreos 2, versículo 5. Amén. Dice, testificando Elohim juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Hermana, Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2, 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero, es decir, el plan de la redención, el plan de la salvación para la vida eterna, no fue sujeto a los ángeles. ¿Por qué? Porque no había nadie digno en los cielos de llevar a cabo esa obra. Entonces, cuando yo escucho decir que Yeshua es el ángel de Hashem, a mí me da algo. No es bíblico. No es bíblico y lo estamos viendo en Apocalipsis. Yeshua no es ningún ángel de Hashem, porque el mundo venidero no fue sujetado a los ángeles. Entonces, no, que allá en Daniel, los tres amigos de Daniel en el horno, el que era como un ángel, ese es Yeshua. No es bíblico. Tú lo puedes decir, pero no es bíblico porque Yeshua no es un ángel. Yeshua no es una creación. Yeshua no es un ángel. No, que cuando se le aparece a Abraham, el ángel de Hashem. Y yo sé que inclusive dentro del movimiento mesiánico se enseña mucho eso. Yo no estoy de acuerdo. Respeto cada una de las posturas. Sin embargo, me tendrían que, por favor, si alguna vez recibe un estudio, compartirme por qué piensan que es el ángel de Hashem. Porque a mí bíblicamente tengo argumentos de pensar que Yeshua no es ángel. Y aquí está súper claro. Señor. Pero cuando dice que Jacob peleó con Dios, o sea, tampoco era... No, eso está mal entendido. Y lo podemos estudiar. Me encantaría tener la oportunidad de explicar esa parashá porque se malinterpreta bastante. Entonces, cuando llegue su momento, lo podemos estudiar. Y entonces el ángel del pacto. Mira, por estos dos versículos digo, no es Yeshua porque el mundo venidero no se sujetó a que un ángel ejecutara el plan de redención. Ya cada versículo tendríamos que empezar a analizarlo en su contexto. Espera, mi amor. ¿Hermano? Pero pues aquí leyendo en hebreo que estamos, dice que él es la imagen misma de la sustancia del Eterno. Bueno, eso y lo que leyó el hermano Javier, leámoslo hasta el final porque este capítulo ya vamos a conectar muchas cosas. Mismo en Hebreos 2:6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? En el 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, o sea, ya sabemos que no es un ángel. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pues ahí está. Sí, aunque ese se puede
se puede malentender el pensar que es una creación. Ah, es que le hiciste menor que los ángeles, entonces Yeshua es una creación. Y ya vamos a entender este tema porque no es así. Sin embargo, miren, yo sinceramente, cuando me encuentro con hermanos que dicen, no, Jesús es divino, pero son dos o son tres, es un pedacito de Dios, yo sinceramente digo, bueno, Adonai no se los ha revelado porque hay que escudriñar la escritura, pero Yeshua es Dios mismo que vino acá, o sea, no hay ninguna duda. Sin embargo, yo entiendo que hay versículos que uno dice, bueno, pero pareciera que uno está acá y el otro está acá, pero este capítulo 5 es súper revelador y vamos a continuar. Sigue, hermano. En esa misma línea, Adonai vino en Yeshua, ¿verdad? En persona, se encarnó, pero mientras eso sucedía en las manifestaciones en el antiguo, en el pasado, por eso es que lo llaman el ángel de su presencia. No lo entiendo así, bíblicamente no lo entiendo así. Sin embargo, vamos a terminar y esto aquí, o sea, este capítulo les quiero como compartir para que de alguna manera sea una invitación que yo les pueda extender para que estudiemos, porque la palabra es maravillosa cuando empezamos a atar los cabos. Entonces yo sé que hay muchos, o sea, empiezan a salir muchos escenarios que empezamos a revisar y es como yo siempre digo, por ejemplo, si yo tomo un cristiano unitario, me va a decir, el Padre y yo uno somos. Ok, excelente. Y si yo tomo un cristiano trinitario, me va a decir, ¿por qué me llaman bueno? Bueno es uno, el Padre, no soy yo el bueno. Y entonces, y yo los presento, bueno, hermanos, debatan. ¿Cómo hacemos si yo no puedo tomar el versículo que me conviene y decir, no lo leo? Y yo no puedo tomar porque yo soy trinitario y decir, no lo leo. Tenemos que enfrentar los versículos. Entonces, aquí podemos sacarnos, ok, vamos a enfrentarlos, o sea, y no pasa nada que no sepamos la respuesta. Nosotros no somos Dios para decir, no, es que lo sabemos todo, ¿no? Lo que Él nos quiera revelar. Y miren, les comparto que a mí en lo personal hay muchos versículos que Dios 10 años después me los explica. ¿Y qué pasa? Y tengo muchas otras preguntas. Yo no les comparto todas mis preguntas porque se supone que pasa acá para respuestas, no para preguntas. Pero todavía tengo muchas preguntas y sé que es el proceso de Adonai, pero yo sé que la escritura va por este lado y este versículo no me cuadra. Yo digo, bueno, esperemos a ver que Adonai nos revele, porque esa es la realidad. Nadie sabe absolutamente todo lo que Adonai tiene. Sí. Entonces vamos escudriñando lo que Él nos permite. Ahora, quiero compartirles algo que es muy importante y es el tema. Vamos por favor a Hebreos 10:7 antes de continuar. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? ¿Bien? ¿Bien corticos? Bueno, entonces vamos a resumiendo la lectura. Entonces hay este plan de redención que el autor es Dios y que no se encuentra nadie, y acabamos de leer que uno de los ancianos le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, el autor del plan de redención deja el rollo con los 7 sellos. ¿Quién toma ese rollo? El león de Judá, la raíz de David. Entonces, y él cumple lo que dice ese rollo, lo que dice ese plan divino. Entiendas ese plan divino. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Hebreos 7:10, Hebreos 10:7, que dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Les voy a compartir algo que es muy importante y para mí fue muy revelador, y es que el término Ab, en hebreo Ab, que traduce en padre, que en arameo es Abba o Abba, cuando lo entendemos siempre como un quién, como un ser, hay cosas que dan cortocircuito. Entonces, por ejemplo, el hermano Javier leía, yo no hago la voluntad mía, sino hago la voluntad de mi Padre. Inmediatamente yo pienso que hay dos. Pero a este libro, al plan divino, al rollo del plan de redención, también se le llamó Padre, fuente de redención. Entonces, cuando Mashiach muchas veces dice, yo no hago mi voluntad,
hago la voluntad de Abba o de Abba, significa yo estoy siguiendo el plan de redención. Yo no me mando solo, no porque Él sea un segundo, es porque Él tiene un plan diseñado de redención y Él vino a cumplir ese plan. Por ejemplo, de la misma manera como les he compartido, no sé si recuerdan, que hijo, la palabra ben en hebreo, si bien se refiere a un hijo, de un papá y un hijo, también se refiere a heredero, también se refiere a merecedor. Acuérdense cuando David dijo, el tal es hijo de muerte, cuando le contaron la profecía. ¿Cómo así que el hijo de muerte? No, es merecedor de muerte. Hijo también significa portador. De la misma manera, padre, si bien padre es padre, como Isaías le dice a Dios, le dice o sea, lo llama padre, también significa fuente, también significa origen, principio, fundamento. No siempre es un quién. Muchas veces padre significa un qué. Ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el Pirkei de Avot, que lo traducen como el tratado de los padres en la cultura hebrea, pero también es el tratado de los principios, el tratado de los fundamentos, el Avot Melajá. Melajá es la palabra que utiliza la Torá para decir no harán ninguna obra melajá, no harán ningún trabajo, lo que traduce en trabajo. Entonces, por ejemplo, el Avot Melajá, Avot es el plural de Av. Av es padre, Avot es padres. Entonces, cuando ellos escriben allá, padres de melajá, padres de trabajo, o sea, no se entiende así. Lo que se entiende es la fuente de lo que se llama trabajo. ¿Me hago entender? No los quiero confundir mucho. Lo que les quiero decir es que padre, muchas veces, cuando leemos allá en el Nuevo Testamento, mi padre y yo uno somos. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi padre. ¿Ven cómo se relaciona con Apocalipsis 5? Al plan divino. O sea, muchas veces Abba también se le llamó al plan divino, al tratado de cosas que Él vino por hacer y vino por cumplir. No es que sea un papá y un hijo, un trono grande y un trono pequeño. Entonces es tremendo esto, pero es muy revelador, porque la verdad nos trae mucha luz y vamos a seguir leyéndolo, porque no hemos terminado. Yo quiero compartir, bueno, ¿sí se puede? Sí, claro. Aquí en la versión que yo tengo, en el Hebreos 17, donde se termina, trae un salmo, que es el Salmo 40 del 7 al 9. Lo quiero compartir porque creo que está bien interesante lo que dice. Salmo 40 del 7 al 9 dice: entonces dije, he aquí yo vengo, en el rollo de la Torá está escrito referente a mí. Hacer tu voluntad, oh mi Adonai, es mi alegría. Tu Torá está en lo más profundo de mi corazón. He proclamado justicia a la gran congregación. No refrené mis labios, oh Adonai, tú conoces mi justicia. Amén. Ok. O sea, a mí me asombra mucho porque empezamos a entender este tema de la tercera persona. Este tema de que a veces como que pareciera una cosa y a veces pareciera otra. Y miren que estoy leyendo Apocalipsis, no me estoy saliendo de la escritura. Que ya de hecho la tradición judía tiene muchos textos que fundamentan esto que estoy diciendo, pero ni siquiera nos vamos por allá. Vamos a la escritura, que es lo que más nos conviene. Ahora, sigamos la lectura en el 6, por favor. Apocalipsis 5:6. ¿Alguien que lo lea? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del oír enviados por toda la tierra. Ok, vamos a masticar eso. Y miré y vi que en medio del trono, entonces cuando habla del trono, ya vimos que eran 25, pero obviamente cuando dice el trono, como en específico, se está hablando al gran trono, no a los 24. ¿Listo? Dice, y en medio de ese trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces, ¿quién está en el trono? Según Ezequiel y según Daniel. El anciano de Días, el león de Judá. Ok. ¿Y quién es el cordero inmolado? Yeshua. Pero ¿quién acabamos de decir que estaba en el trono? Yeshua. Ok. Entonces ven cómo es representación
De la misma manera como Yeshua representa el sumo sacerdote, o sea, el que hace el sacrificio, el que sacrifica al animal, y él también es el cordero. ¿Cómo puede él representar el asesino y el asesinado, por decirlo así? Es una representación. Entonces hay que entender esto, que el que está en el trono es Mashiach y el cordero es Mashiach. Entonces lo que está representando acá son ojos de Mashiach. Por eso acá dice, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Bueno, no es que tenga 7 cuernos, ¿no? Eso lo sabemos de la parashá. Hay una parashá que lo estudiamos que Moshe le salían cuernos, no eran cuernos, eran rayos de luz. Y por eso la escultura de Miguel Ángel tiene 2 cuernos, porque Miguel Ángel se confundió en la traducción y no eran cuernos, eran rayos de luz. Es la palabra keren en hebreo. Sí lo sabía, sí, eso lo habíamos estudiado, ¿cierto? Bueno, no son cuernos, son rayos de luz. ¿Listo? Entonces, y 7 ojos, ahí están los ojos, lo que representa a Dios, lo que se ve, ¿ok? Los cuales son los 7 ruajot de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ya estamos viendo la escena del trono, estamos viendo los 4 seres vivientes, los ancianos, y en medio de los 4 seres vivientes y el trono estaba el cordero. ¿Listo? ¿Está claro? Amén. Ok. El 8, por favor. Cuando murió el rollo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos cayeron todos delante de cada uno tenía. Dame un segundo, disculpa, se me olvidó compartir. Perdón, estamos en el 7. Estamos en el 7, lee el 7, por favor. El vino y con mi rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Ok, alguien que busque por favor Deuteronomio 33:2 y otra persona que busque Filipenses 2 del 6 al 11. Alguien de aquí Deuteronomio y alguien de aquí Filipenses, por favor. Ya tengo el Deuteronomio 33. Ah, bueno, léelo, mi amor. Dijo el Eterno el Eterno vino de Sinaí y de Seir y les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ok, ahí está. Entonces tiene su Torah en su mano derecha. Y aquí está diciendo que el anciano de días está con el rollo dándoselo al cordero. O sea, miren el tema gráfico. El anciano de días, el león de Judá, le está dando el rollo al cordero, para que lo vayamos imaginando. Y ahí vamos a entender un poco el tema de padre e hijo. No son dos. El anciano de días, el león de Judá, le está dando el rollo, le está dando el plan de salvación al cordero. Ya sabemos que el león de Judá es Mashiach y ya sabemos que el cordero es Mashiach. Es una cuestión representativa. El padre y el hijo, Mashiach. No sé si me estoy haciendo entender. Continuamos. Filipenses, ¿qué lo tiene? 2, 6 al 11. ¿Tú lo tienes? Sí. Dice, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Mashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón para gloria de nuestro Elohim. Ok, alguien que vaya buscando por favor Isaías 45:23. Entonces, aquí estamos viendo que él, siendo en forma de Elohim, no estimó ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Miren, gráficamente, recordemos que Dios es muy pedagógico. Dios nos habla en nuestro idioma humano. Yo lo entiendo de esta manera muy sencillo. El león de Judá, el león representa un animal más, se despojó de su traje de león y se puso el traje de ¿qué? De cordero. Lo mismo que está diciendo Filipenses, exactamente lo mismo. Entonces no es que sean 2 o es que sean 3 o es que sean, no,
solo que es una representación, o sea, Él nos enseña a despojarnos. Y miren, alguien que lea por favor Isaías antes de Isaías 45, ¿qué? 23. Ok. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ok, entonces ahí lo vemos. Isaías está diciendo, Hashem, Yud-Heh-Vav-Heh, Hashem está diciendo, a mí se doblará toda rodilla. Y aquí en Filipenses, que está citando el mismo, o sea, el autor está citando al profeta, está diciendo, ante Yeshua se doblará toda rodilla. Claro, el león, el cordero, es lo mismo. Sigue, hermano. Pero bueno, ahorita estaba pensando, digo, es como un ejemplo de uno mismo, ¿no? Cuando uno se va al trabajo, se pone una ropa especial para ir al trabajo, cuando llega se cambia otra ropa, ¿no? Pero somos el mismo, ¿no? Sí, de una manera más limitada porque, bueno, pongámoslo como que en mayor gloria. Entonces haga de cuenta que nosotros estamos, yo soy ejecutivo en traje ejecutivo y yo soy el dueño de una obra, una construcción grandísima y yo digo, yo soy el dueño de todo esto, pero ¿sabes qué? Voy a ponerme el de obrero y voy a enseñarles, esos obreros no me están haciendo, voy a ponerme la de obrero, me quito mi gloria, mi gloria, me despojo de mi gloria y me hago siervo y voy allá y les muestro. Por eso él dice, ¿dónde? Juan 13:15, alguien que lea Juan 13:15 por favor. Amén. Sigue. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está. Súper claro. Entonces, el ejemplo que Él nos ha dado es que Él se ha despojado. Y esto más allá del ejemplo que nos dio en el día a día, que cómo guardaba Shabbat, que dónde empezaba y dónde terminaba un mandamiento. O sea, además de eso también, lo que nos está enseñando acá hoy con esta palabra, es que Él siendo Dios, teniendo el peso de gloria como Dios, se despojó de eso. Entonces nosotros a veces nos cuesta despojarnos de cosas. No, es que yo esto sí no lo suelto. Yo esto no lo suelto. O sea, Dios se despojó de toda su gloria como Elohim. ¿Por qué no habríamos nosotros de despojarnos de lo que sea? Que cada uno lo tenga como valioso. Entonces, bueno, o sea, es tremendo. La verdad que es bien profundo. Yo estudiando esta palabra estaba, mejor dicho, muy contento. Bueno, volvamos a Apocalipsis. Él vino y cogió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Cada uno tenía un ancla de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim de Yahweh. Y ellos cantaron una canción nueva. Tú eres digna de coger el rollo y romper sus senos, porque fuiste sacrificado. Al costo de sangre redimiste para Yahweh personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Bueno, mira que lo que decíamos, el tema de abrir los sellos está relacionado a ejecutar. Miren, aquí dice, digno eres digno. O sea, la dignidad no es porque tuviera como una aura de santidad ahí. No. Es digno de tomar el libro. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado, porque cumpliste el plan de redención que estaba escrito en el rollo. No que lo escribió alguien más ajeno, no, es que como decía Isaías, yo mismo iré y lo salvaré. Porque ¿quién más va a hacer esa obra? ¿Quién más tiene la capacidad de cumplir, de llevar a cabalidad esto que yo mismo he diseñado? Nadie, me toca a mí mismo. Tremendo. Entonces, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim. Ahí no dice Yud-Heh-Vav-Heh, para Elohim, ¿ok? Que es los atributos de la deidad, ¿ok? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sigue, por favor. Tú los formaste en un reino para Yahweh, gobernarán con allí para servirle a él, y ellos gobernarán sobre la tierra. Entonces miré y oí el sonido de gran número de malaquíes, miles y miles, millones y millones, todos están alrededor del trono, seres vivientes y los ancianos, y todos ellos gritaban, libre del cordero sacrificado de recibir la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ok, ahí son 7 atributos, ¿no? Entonces podríamos decir que también es parte de los 7 atributos, o 7 rubajot, o 7 ojos como parecía antes,
O sea, son 7 manifestaciones de Dios, ¿ok? 7 atributos. Sigue. Y oía toda criatura del cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Sí, todo lo que hay en ellos diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero pertenece la alabanza, el honor y el poder para siempre. Mira, ahí en particular quiero destacar algo. Cuando dice al que está sentado en el trono y al Cordero, entonces, alguna vez escuché un estudio que decía que esa conjunción y del hebreo, no soy experto en el hebreo, pero decía que esa conjunción en hebreo significaba es decir, más que un y. Sí, ahora, supongamos que yo no sé hebreo, que yo nunca escuché esa explicación. Inclusive, entendiendo la conjunción y, porque la conjunción en español y separa, es como que uno y el otro como separados, ahí estamos entendiendo igual que es una cuestión figurativa. El del trono representa el autor del plan en su majestad, en su traje de león, y el cordero es ya ese tomado con el traje de siervo, humilde, inmolado, el que llevó la obra. O sea, por mucho que aparezca ahí en castellano, y yo no sé qué el hebreo significa, es decir, o sea, se entiende claramente que por mucho que mencione 2 aspectos de Elohim, es Elohim, o sea, es Dios mismo en una situación y en otra. ¿Listo? Sigue. Los 4 seres vivientes dijeron, amén, y los ancianos cayeron postrados y adoraron. Al que vive por los siglos de los siglos. ¿Ok? Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces no puede ser que Dios esté diciéndole a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, que es todo el campamento de Israel, no, denle la gloria al Cordero, a mí no. Entonces creo que está, bueno, traté de hacerlo lo más explicativo y sencillo posible. Y ahora sí, hermano, por favor lea los últimos 2 versículos de lo que nos compartió ahorita. Y ya ahí con esto, pues... Dice, yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me dio y me dijo todo lo que debo enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna, por eso les he dicho, todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Amén. Amén. ¿Y qué fue lo que le ordenó el Padre cuando le dio el rollo? Ahí está todo el plan divino, ejecútelo, es el mismo. Entonces, bueno, eso es en grosso modo. Yo sé que es bastante información, sin embargo, pues espero que sea para edificación de ustedes. Para mí lo ha sido, y bueno, les quería compartir eso. Sigue, hermano. Antes de que solamente yo lo que capté, ¿verdad?, en todo esto es que Él es tan poderoso que Él representa todas las funciones requeridas en su palabra para llevar a cabo el plan de redención, que Él no necesita a nadie más. Él siempre habló por los profetas que Él mismo iba a venir y salvarnos. Pero claro, hay esos versículos en donde te dicen, no, es que el Padre, y entonces en una sí parece que somos uno, pero en otra como que no. Y entonces tenemos que entender ese tipo de cosas, que es que bíblicamente al plan divino de redención se le llamó Abba. No siempre fue un ser. Entonces, por ejemplo, Elohim, lo que decíamos, y yo sé que esto no es para decir, listo, todo solucionado acá, claro, no, esto es para que podamos a partir de aquí estudiarlo más, pero es lo que hemos compartido siempre. La palabra Elohim se le llamó Elohá, a Dios, a Hashem, pero también Elohim se le llamó a los jueces de Israel. Y cómo se entiende que una misma palabra se refiere a Dios y también se refiere a los hombres, y también se refiere a Moshe cuando dijo, te voy a hacer Dios o Elohim en frente de Faraón. ¿Cómo así que Dios? Eso es idolatría, si lo entendemos así. ¿Cómo así que Dios iba a ser Dios a Moisés? Eso es idolatría, claro. No se entiende así en castellano. Entonces, de la misma manera como Elohim no significa siempre, no se refiere siempre a Elohá, a Yud He Vav He, sino que también se refiere a los ángeles se les llamó Elohim. De la misma manera como hijo no se refiere siempre al hijo genético del hijo,
sino se refiere a merecedor, portador. De la misma manera, Padre. Entonces, claro, si yo entiendo Padre siempre, el papá del hijo, yo me hago un meollo. Sinceramente me hago un meollo. Pero cuando yo entiendo, venga, es que se le llamó Abba a ese rollo, a ese plan de redención, a ese plan divino, es mi Padre. Y yo hago lo que mi Padre dice. Cambia una vez todo. Pero es que ¿quién es el autor de eso? Él mismo. Él mismo. Entonces, él fue el arquitecto, el que hizo los planos, pero también fue el obrero y el que hizo la obra. O sea, no sé, para mí es tremendo este estudio. Siga, hermano. O sea, también lo que yo pude entender también es de que, como todos cuando decíamos pues que la gracia nos era suficiente, ¿no? Pero pues él mismo dijo que era sus mandamientos, que viene a enseñar sus mandamientos del Padre, ¿no? Claro. O sea, la gracia es más como una entrada para que nosotros empiecemos a caminar ordenadamente en las instrucciones, ¿no? Que se dieron desde el principio, como los mandamientos. Bueno, es un tema más amplio y de hecho es un tema que sería chévere estudiar, el tema de la gracia, porque también la escritura en el Nuevo Testamento habla de que también a los antiguos se les dio gracia. O sea, se tiende a pensar que la gracia fue solamente del Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo, bíblicamente, también tuvieron gracia. Entonces, porque cuando Adán y Eva pecaron, dice que pecaron y comieron del árbol que era del bien y del mal, ¿no? Y también dice de la luz, ¿no? Dice que él es la luz, ¿no? Del mundo. sí. Jesús es la